Ya estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Haití es el país más pobre de América Latina. ¿Qué significa esto? Que 6 de cada 10 millones de personas viven con menos de 40 pesos mexicanos al día, según la CEPAL. Y es que todo en la historia de este país parece remontar a tragedia, sin necesidad de irnos a su etapa como colonia francesa, la dictadura de 30 años que encabezó la familia Duvalier. Hasta mediados del siglo pasado, los golpes de Estado, los huracanes, los terremotos y más recientemente el asesinato de su presidente. Esto han orillado a una constante migración tanto al norte como al sur del continente. Ahora ambas migraciones parecen haberse encontrado en Texas. Veamos en contexto. Estados Unidos seguirá programando vuelos hacia México y otros países para retornar a miles de migrantes haitianos que ingresaron a Texas en las últimas semanas. México, en donde las solicitudes de asilo presentadas por haitianos ocupan ya el segundo lugar con más de 13,000, informó que también programará vuelos de retorno. Las autoridades de ambos países informaron que trabajan para que la migración sea ordenada y segura. Anoche el gobierno mexicano informó que Haití instalará representaciones consulares en Chiapas y Tabasco. El domingo Estados Unidos inició la deportación amparado en el título 42. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que son 16,000 personas que ingresaron por la frontera con Ciudad Acuña, en Coahuila, a donde llegaron, según las autoridades mexicanas, engañados por sus dirigentes. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que les prometieron obtener la ciudadanía estadounidense al llegar a la frontera. Dijo también que provienen principalmente de Chile y Brasil, a donde emigraron a partir de 2010 tras el terremoto que causó más de 300,000 muertes y prácticamente destruyó el país. Tras 10 años, Haití no se ha podido recuperar de esta tragedia. Sigue siendo el país más pobre del continente y además ha tenido que sumar los efectos de otros fenómenos naturales como el huracán Matthew en 2016 o el terremoto de agosto pasado que afectó a 1.2 millones de personas según la ONU. Un mes antes, en julio, el presidente de este país fue asesinado en un complot que no ha sido aclarado. La Organización Internacional para las Migraciones estima que en la última década 1.4 millones de personas han tenido que salir de este país. Punto y contrapunto. Último tema de la noche, Alejandro, una nueva crisis migratoria en la frontera norte de nuestro país. Las denuncias por, digamos, abuso policial y estas detenciones que son violatorias de derechos humanos siguen allá por parte de autoridades estadounidenses. ¿Qué decir de la respuesta del gobierno mexicano ante esta situación de tantos miles de haitianos que están allá? Bueno, yo creo que en estos momentos de crisis humanitaria y migratoria con las personas provenientes, bueno, originarias de Haití, hay imágenes y momentos muy contrastantes, porque por una parte tenemos al presidente Joe Biden hablando ante la Asamblea General de la ONU de cómo hay que cambiar el paradigma de la migración e invertir en desarrollo en las comunidades de origen, de modo que migrar sea una elección y no una necesidad, en un discurso claramente distinto al de Donald Trump, que hay que volver al multilateralismo, a la cooperación internacional para atender fenómenos complejos y que no pueden resolverse por un solo país como es la migración. Y por otra parte vemos que en el mismo país, Rangers, fuerzas de la seguridad, van cabalgando sobre un caballo y dando latigazos, porque eso es una imagen atroz, terrible, pero en personas que están buscando llegar a los Estados Unidos y que te da cuenta de la vigencia de una sociedad que pues todavía tiene en muchos sectores valores vigentes a la sociedad esclavista de la cual durante muchos siglos pues fue parte del sur de Estados Unidos. Entonces aquí creo que hay en juego el tema de si Estados Unidos reclama el liderazgo internacional, reclama, digamos, el tema de derechos humanos y de democracia, pues no puede ser consistente este discurso que se da en tribunas internacionales con lo que estamos viendo que sucede de facto en la frontera con México. Por lo tanto, espero que impere en esta sociedad pues esta nueva alternativa de migración que realmente se le apueste al desarrollo en las comunidades de origen, que haya mucho mayor cooperación y que ya se desista del paradigma que prevaleció durante mucho tiempo y que es claro que no ha funcionado y no ha detenido los flujos migratorios, que ha sido el de la securitización de la frontera y el de la criminalización de la migración. Tiene que haber una perspectiva basada en derechos humanos y no en presiones individuas entre países que son socios y amigos y que comparten una vecindad. Lisa, el gobierno mexicano de hecho sí ha dicho que este retorno se va a hacer de manera ordenada y segura, pero pues en la práctica vemos que están ahí ahorita actualmente las personas haitianas o de origen haitiano, pues en condiciones inseguras en la frontera.
¿Qué decir de esta crisis migratoria, Lisa? Y también en un país que ya lo decía yo también hace unos minutos, pues con un contexto histórico, político y económico de mucha inestabilidad y más recientemente exacerbado por el asesinato de su presidente Jovenel Moïse. ¿Qué decir también de la responsabilidad de la comunidad internacional para atender las causas de la migración en este país? Déjame empezar por ahí porque creo que podemos ser muy insensibles con el caso de Haití, porque por supuesto que ya estamos tan acostumbrados a nuestra propia tragedia que decimos, bueno, sí, el país más pobre de todo el hemisferio, pero nosotros también tenemos muchos pobres. Y creo que no alcanzamos a dimensionar la tragedia haitiana. Haití es el primer país de nuestro hemisferio que se independiza de los poderes coloniales. En 1804 se independiza de Francia, pero le toma 122 años pagarle una deuda impuesta por el poder colonial a Francia, que hoy equivaldría a 21 mil millones de dólares, no solo por la independencia, sino por haber liberado a los esclavos, que eran considerados propiedad del Estado francés, ¿no? Bueno, más bien de los privados franceses, y que entonces en una especie de acuerdo reparatorio, Francia le cobró a ese país durante más de un siglo. Eso llevó a Haití, por supuesto, a entrar en una crisis permanente de deuda, porque necesitaba endeudarse para seguir pagando su propia independencia, cosa que nunca se consideró cancelar y no hoy en día no constituye una de las demandas, digamos, de esta América Latina libre que sí pide el fin del embargo a Cuba, pero nunca reparó justamente en cuánto le costó su independencia, por ejemplo, a Haití. De ahí lo llevamos a una crisis política que tú la mencionaste, terminó en una dictadura sangrientísima. De ahí tuvimos que enfrentar justamente la intervención de la comunidad internacional ya en los últimos 20 años, en donde la hermandad latinoamericana, ¿no? Un poco asusada por el liderazgo brasileño que quería reformar el Consejo de Seguridad de la ONU, tomó la iniciativa de formar la MINUSTA, que es básicamente la misión de peace building, de construcción de paz que existe en Haití a partir del Consejo de Seguridad. Y esa misión, pese a que tiene participación brasileña, argentina, digamos, de todo el UNASUR, lo que tenía era muy buenas intenciones, pero nunca tuvo un plan. Y entonces fue aceptada la misión antes de que se definieran los objetivos, antes de que se definiera qué iba a hacer, con quién lo iban a hacer, y en un contexto de muchísima polarización entre una izquierda latinoamericana que al final del día pues terminó apoyando la remoción de Jean-Bertrand Aristide, terminó peleada con la izquierda en la isla y pues que hoy en día mantiene una misión después de muchísimas décadas que no necesariamente le sirvió al país. Eso, más una serie de desastres naturales que también han llevado a la presencia de un montón de ONGs, de agencias internacionales, de fondos de la cooperación para el desarrollo, en lo que se considera, y así se le llama a Haití, el cementerio de los proyectos, porque no se construyó nunca capacidad para poder gobernar el país y para poder administrar digamos, como todos esos proyectos para que la realidad cambiara. Y hoy en día, después de todo eso, hay un montón de gente que salió despavorida del hambre, de la incertidumbre política, de la propia violencia, de la deuda, de la incapacidad de gobernabilidad de ese país y que están hoy en día atrapados en nuestra frontera. Yo resalto dos cosas positivas bien chiquitas: la posibilidad de que vayan a poder tener representación consular para lo que quiero que es, para lo que sea que eso les vaya a servir, y la posibilidad pues también de que ahorita, estando en la Ciudad de México, haya habido una respuesta chiquita y total y absolutamente insuficiente por parte de algunos refugios que están buscando de alguna manera suavizar Sí. el impacto de la presencia de estos refugiados haitianos en nuestro país. Tenemos que hacer muchísimo más, pero me quise tomar estos 2 minutos para que nos diéramos cuenta de verdad del tamaño de la tragedia de este país y podamos ser tantito más solidarios, y que la respuesta internacional pues tendría que empezar por reconstruir las finanzas de Haití, que han estado ahogadas desde 1804. Dolores, con este recuento histórico que hace Lisa sobre lo que se vive en Haití, pues también, digamos, valdría la pena pensar si entonces, o recalcar cómo Haití se ha convertido en uno de los mayores retos, digamos, para la región latinoamericana y que muchas veces se ha puesto en el olvido. En otras reuniones multilaterales, como la reciente, que fue la cumbre de la CELAC, pues este tema no se discutió con tanta atención como otros temas que a los que se les ha puesto prioridad. Es entonces una oportunidad, digamos, esta crisis migratoria, lamentablemente, pues para que volteemos a ver a Haití como diplomáticamente, digamos, México, con algún liderazgo en su política exterior y, bueno, desde luego, qué decir de la respuesta del gobierno mexicano en la frontera. Pues mira, yo siendo una persona de frontera, imagínate, ahora mismo vivo en Nogales, Sonora, justamente me toca ver este tema de los distintos tipos de migración, lo veo, lo vivo, lo palpo,
y me parece que es un tema trágico. Creo que Lisa hace un recuento extraordinario y que invita a la solidaridad y a la responsabilidad. Recordar también que los flujos migratorios de ciudadanos y ciudadanas haitianos se han dado también en Sonora, por ejemplo, desde el 2016, que tuvimos una gran, digamos, cantidad de migrantes en este sentido y que fueron acogidos en cierta medida en Sonora. Por otro lado, la cuestión de la vulnerabilidad en la que llegan también en condiciones, por ejemplo, de enfermedad, de necesidad, mujeres embarazadas, niños, niñas, y distribuidos en distintas regiones o partes, obviamente, de la frontera, y se van quedando en México no porque así lo deseen, eso es importante decirlo. El objetivo de esta migración es cruzar a Estados Unidos, y lo que a mí me preocupa también es la falta de diálogo diplomático de Estados Unidos ante los problemas latinoamericanos. Evidentemente, el Estado mexicano tiene una gran responsabilidad como un país latinoamericano. Incluso yo puedo hablar como dentro del Estado de Sonora, existen algunos programas que dan financiamiento para repatriación, por así decir, y para ayudarlos en determinados gastos. También los hospitales públicos en determinado momento reciben a mujeres, a niños y por supuesto asociaciones civiles y albergues de todo tipo que los hay, que hacen un trabajo extraordinario. Pero a mí sí me gustaría ver, pues bueno, ¿dónde está el aporte de Estados Unidos, no? Estados Unidos como un país que tiene mucho más presupuesto y que tiene otras vías de apoyo, de mejora, donde vemos, como lo dijo Alejandro hace unos momentos, vemos unas imágenes que son desgarradoras, que son inhumanas y que desafortunadamente parece que nadie puede decirle nada a Estados Unidos, y eso a mí me parece totalmente injusto. Sí. Creo que en México, digo, nos hacen falta más medidas de apoyo para los migrantes, los y las migrantes, pero definitivamente Estados Unidos, tanto con Joe Biden como con Donald Trump, los veo en esta misma postura hegemónica, ajena al contexto societario latinoamericano. Sí. Me parece gravísimo, ¿no? Alfredo, finalmente, ¿cómo ves tú esta situación migratoria por parte de personas haitianas, esta crisis migratoria? ¿Podremos esperar alguna mayor coordinación por parte del gobierno de México con Estados Unidos para atender esta situación? Pues no sé, no lo veo porque realmente lo que se está apostando de ese lado como en nuestro lado es a esa contención, ¿no? Y no se ve que se esté abriendo, en el caso de México, la posibilidad para que la Comar empiece a revisar más trámites de estas personas que buscan distintas condiciones, no necesariamente por lo que vemos en estos días de lo que está pasando en la frontera norte, es que todas las personas que... Yo, cosas de la vida, hoy estuve tratando de apoyar a un par de mujeres haitianas. Una de ellas llevaba ya un rato en Chile, otra prácticamente salió del país después del sismo, lo perdió todo, una historia súper trágica, y hasta que no palpas, hasta que no ves lo que han pasado estas personas, que te das cuenta que todos estos llamados que pueden hacer tanto nuestro gobierno como el gobierno de Estados Unidos de no vengan, no van a causar absolutamente nada en personas que vienen huyendo de tantos fenómenos de violencia, hasta de fenómenos naturales, como el caso que les platicaba, ¿no? Entonces, ahorita que decía Alejandro que de lo contradictorio que es el discurso de Biden con lo que están haciendo sus autoridades migratorias en la frontera norte, pues yo creo que también lo podemos decir exactamente lo mismo del gobierno de México, porque también es un discurso que dice que les está protegiendo a las personas migrantes, manteniéndolos retenidos en el sur para no enfrentar nuestra violencia en el norte, y también se les está maltratando. También están habiendo redadas que son de lo más terroríficas. Hoy me platicaban justamente cómo una de ellas la sacan o huyó de lo que vimos en Tapachula en las últimas semanas, de plano a los militares entrando a los hostales, a los pocos lugares donde encuentran solidaridad para pasar una o varias noches, y es realmente terrible lo que nosotros estamos viviendo. Es exactamente, estamos haciendo lo mismo que estamos viendo que está haciendo Estados Unidos esta semana, porque esa es la política que está dictando Estados Unidos, porque como bien dice
Dolores, parece que lo que allá se decide no parece. Prácticamente los hechos está confirmado que lo que allá se decide tiene aquí un impacto. Entonces, aquí podemos pasarnos vanagloriándonos de qué bonito nos quedó la CELAC. El presidente puede decir en su informe de gobierno que la represión en contra de migrantes son un par de hechos aislados, y la realidad se impone y no es cierto. Son personas que, insisto, buscan cosas diferentes en sus tránsitos. Sí hay personas que quieren estar en calidad de refugiadas en México, sí hay personas que están pidiendo asilo, y tenemos lamentablemente esa contención para evitar incluso que los trámites puedan fluir, y a una Comar y a un Estado está absolutamente rebasado para procesarlos. Bien, pues desde luego que le daremos seguimiento a esta situación de migrantes de Haití y también a la situación interna en ese país. Tenemos que hacer un corte y regresamos con la paparrucha de esta noche. Y para despedirnos de las y los panelistas, no te vayas.